Estamos de vuelta. Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo, está en los estudios de Quito para hacer una evaluación de los avances en materia de derechos humanos a propósito del informe emitido por Naciones Unidas, este famoso EPU, en relación a las observaciones realizadas en términos de los derechos humanos acá en el Ecuador. Y primero le doy la bienvenida. Ramiro Rivadeneira, muchas gracias y bienvenido a Pensamiento Crítico. Derechos humanos igual a libertad. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Buenos días a toda la ciudadanía. Mira, los derechos y las responsabilidades vienen de la mano. Las libertades se pueden convertir en libertinajes si es que no vienen acompañadas de las responsabilidades. Eso es lo importante. Por eso es que cada derecho implica también el desarrollo de normativa, de una regulación y muchas veces de política pública que vaya controlando este desarrollo en la sociedad. En el momento en que los derechos humanos, o los derechos en general que tiene la ciudadanía, viene acompañado con responsabilidad, se deriva entonces en la necesidad de regular sobre esa responsabilidad para ver si hay transgresión a aquel rubro. Sin duda alguna, porque no puede haber actividad humana que no se encuentre regulada, a riesgo de que esta actividad se convierta en un libertinaje. Muchas veces hemos confundido en el plano liberal, netamente liberal, que los derechos están asociados únicamente a las libertades, pero los derechos implican otro tipo de desarrollo social. Si hablamos de libertad de expresión, de libertad de asociación, de estas libertades individuales, liberales... O el derecho de protección. O el derecho de protección, se puede también dejar de lado otro tipo de derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, estos derechos económicos y sociales que implican planificación, inversión por parte del Estado, regulación. Por eso es que en el transcurso de la historia, por decir de alguna manera, hubo los dos momentos, el momento liberal antes del actual siglo, pero hoy estamos viviendo un momento de dimensiones del derecho colectivo y todos los derechos tienen que estar en el mismo saco, son integrales, no le puedes poner mayor carga de protección a uno, como se hizo en el pasado, o mayor carga de protección a otro. Esto es lo importante de la Constitución ecuatoriana. Además, ha trabajado los derechos humanos en el Ecuador como integrales, todos son justiciables. Antes solamente podías demandar unos en los tribunales, ahora puedes demandar todos. Esta es la gran diferencia, ciertamente, del tratamiento de los derechos, de dimensión individual a dimensión colectiva. Ahora, pero dentro de estos informes se han establecido algunas observaciones, pero lo que mediáticamente se ha conocido tiene que ver con tres tipos de derechos donde se hacen observaciones para fortalecer. Una, el Estado ecuatoriano las ha aceptado, otras no las ha aceptado. Las que las ha aceptado son de carácter vinculante, una vez que se lo acepta, es obligatorio al Estado entrar a esas reformas. Pero vamos, libertad de expresión, libertad de asociación y derecho a la protección. ¿Cómo estamos en el Ecuador en esos tres rubros? Contextualizando, el Ecuador recibió felicitaciones por parte del 70% de los países que intervinieron. Reconocieron los avances del Ecuador en materia de derechos humanos, en varios derechos, muchos que no se mencionan en el plano mediático, digamos, en el Ecuador. Lo que ha aparecido, el impacto que parece haber tenido, es precisamente qué ha ocurrido con estos derechos que siempre han estado en discusión: libertad de expresión, libertad de asociación y protección de defensores. Y se ha dicho, lamentablemente, que Ecuador no ha aceptado estos derechos, como si el EPU, el examen periódico, hubiese sido un cuestionamiento de Ecuador frente a estos derechos. No ha sido así. El EPU realmente es una relación entre partes para saber en qué momento están todos los derechos humanos en el país, y se hablaron de muchos más derechos. Pero además, con respecto a estos derechos, no se ha dicho todo lo que ocurrió. Ecuador ha aceptado 17 recomendaciones respecto a derecho de libertad de expresión, de asociación y protección de defensores de derechos humanos. 17, por ejemplo, aceptó la recomendación de Reino Unido e Irlanda del Norte en el sentido de que pueda alinear la normativa atendiendo pues el contenido del derecho en los instrumentos internacionales. En igual sentido aceptó la recomendación de Brasil. ¿Qué recomendaciones no aceptó el Ecuador? Esto es importante decir. No aceptó las recomendaciones que podían haber sido de alguna manera impertinentes o planteadas de modo abusivo. Por ejemplo, la recomendación que planteó Estados Unidos estaba direccionada a que
la libertad de expresión en el Ecuador dependía de la existencia de la ley de comunicación y que para los Estados Unidos entiende que respetar la libertad de expresión implicaba derogar la ley de comunicación. Esto no tiene cabida en el ámbito de relaciones de los estados. Pero independientemente que no sea aceptable este tipo de injerencia de parte de Estados Unidos en relación a la libertad, de eliminar una ley de comunicación y asociar la libertad de expresión tan solo a una ley de comunicación, el mundo es de percepción y de pronto la ley no es la mala, sino su aplicación o la gestión que se deriva de la ley. En ese sentido, ¿no se debería plantear reformas a la ley de comunicación para poder tener una ley mucho más eficiente, mucho más amigable y obligar a que la gestión sea mucho más certera en términos de eficiencia, eficacia y oportunidad, sin que se pueda de pronto construir percepciones de carácter de gestión política o ideológica? Precisamente ese es el mensaje que dejó Ecuador cuando acepta las recomendaciones sobre libertad de expresión, que está dispuesto a dialogar sobre los contenidos de la ley en este caso, y el mensaje que ha dado también el gobierno entrante es que si es que el problema son algunos artículos de la ley y hay que reformarlos, pues se lo hará. Ese es un mensaje positivo. ¿La Defensoría del Pueblo está dispuesta a liderar ese debate sobre la ley de comunicación y eventualmente posibles reformas? Nosotros acompañamos cualquier tipo de iniciativa que implique protección de derechos humanos. ¿Pero por qué no liderarlo? Si tiene que ver con derechos humanos. Bueno, sí, porque hay una responsabilidad del gobierno y de la Asamblea, si es que estamos hablando de reforma normativa, hay una responsabilidad con respecto a realizar esta reforma y estamos presentes también para poner nuestro punto de vista. Liderar ya depende también de la forma de organización alrededor de ese tema, pero sin duda alguna tenemos algunos temas en esta materia. Por ejemplo, hemos venido diciendo públicamente la necesidad de que se pueda regular también los contenidos, o mejor dicho, la forma de expresión que ocurre a través de las redes sociales. Nosotros vimos lo que ocurrió en las últimas campañas electorales. Ciertamente develó que existe una situación de violencia a través de las redes sociales que pueden dañar los nombres, la reputación de las personas y que no tienen ningún tipo de regulación. Se nos ha querido decir, bueno, ¿quieren limitar la libertad de expresión? No. Parece como Alemania ya se estaba hablando del regular. Exactamente, se necesita proteger los derechos en todos los espacios. Ahora, vamos al tema de la libertad de asociación. ¿No estamos cayendo de pronto en un error de querer Está bien que se regule, pero de pronto no estamos cayendo en una hiperregulación o una sobreregulación de cosas, y me refiero al tema de la libertad de asociación y las organizaciones sociales, fundamentalmente al decreto 16? Yo considero que el decreto, que será beneficioso para la relación de las organizaciones de la sociedad civil con el Estado, será beneficioso que la normativa que regule a las organizaciones se convierta en ley. ¿Por qué? Porque la ley es precisamente la garantía de seguridad jurídica, que no da un reglamento, que no da un decreto, porque el decreto, como sabemos, puede ser reformado a cualquier momento, pero la ley no. La ley, pues, implica haberse discutido ampliamente en los espacios del legislativo, y esto significa que si es que este tipo de regulación, como decía, toda actividad humana debe ser regulada, si este tipo de regulación se la hace por ley, tendremos mayor seguridad jurídica. Una cosa es el instrumento. Una cosa es el instrumento y otra cosa es el contenido del instrumento. Ok, estoy de acuerdo que debería ser una ley y no un decreto en términos de regulación, porque evidentemente la ley tiene un peso específico frente a un decreto que puede cambiarse a voluntad del presidente de turno o de un nuevo gobierno. Pero vamos al contenido, es decir, ¿qué debería tener ese contenido, contemplar el contenido, a efecto que las organizaciones sociales no se sientan coartadas en su derecho a la libertad de asociación? Sí, se puede discutir el contenido, Carlos, pero es necesario poner las bases. Se está hablando de que un tipo de regulación sería per se limitante a la libertad de asociación, y eso no lo podemos entender así. Entonces las empresas no deberían tener ningún tipo de regulación, ni una superintendencia de compañías que regule, ¿no es cierto? O las organizaciones religiosas, que tienen regulación también y tienen al Ministerio de Justicia que regula, no debería ser así. Creo que poner las bases en la discusión es necesario. Toda actividad humana
y toda organización requiere una regulación. Luego, si es que el problema es cómo se conocen las infracciones o cómo se sancionan las infracciones, si existe un órgano específico que no queremos que esté en el Ejecutivo, que quizás tenga que estar en la función de transparencia y control social, o que a lo mejor tenga que hacerlo los jueces a través de la judicatura, discutámoslo, no hay ningún problema, pero lo que es necesario es asegurarnos de que una normativa establezca las relaciones de las organizaciones de la sociedad civil con los propios ciudadanos y con el Estado. Ramiro Rivadeneira, muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, Carlos. Y 7:31 minutos para que Byron Gallego esté tranquilo. Gracias, Ramiro Rivadeneira, y lo veo feliz por el triunfo de la Emelec también usted. Soy de la Liga, Carlos. Pero estaba feliz igual, usted es ecuatoriano ante todo. Y además me dijo que ayer no vio mucho político por estar viendo el partido con Emelec, así fue. Igual lo ha Intenso, disfrutado. Bueno, sí. Un fuerte abrazo, esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos